Bueno, hermanos, primero que todo, buenas noches, bienvenidos. Como decían en alabanza, yo sé que muchos hemos tenido que lidiar con situaciones para estar aquí, pero para la honra y gloria de Dios, como decía el pastor en la oración, aquí estamos. Amén. Somos privilegiados. Muchos tuvieron circunstancias más fuertes que no les permitió llegar. Así nos ama el Señor, porque nos hizo llegar a este lugar. Bienvenidos a los de la iglesia del Molino. Es una sorpresa y una bendición enorme tenerlos por acá. De verdad que se sientan en su casa, porque para nosotros es un verdadero privilegio tenerlos por acá. Igual quiero que como congregación le demos la bendición también a muchos hermanos que ya son parte de esta congregación, aunque no pueden venir por acá. Más de 40, 60, hasta 100 personas están recibiendo el mensaje todas las semanas a través de las plataformas digitales que hemos podido poner al servicio del pueblo de Dios, y eso es verdaderamente la gloria de Dios, ¿verdad? El respaldo de Dios a esta congregación, y yo quiero hoy darles una bendición enorme a esas personas que se conectan todas las semanas a compartir con nosotros, y esperamos que en algún momento alguno de ellos pueda estar por acá, ¿verdad? Compartir con nosotros este momento maravilloso. Bueno, hermanos, vamos a transmitir el mensaje que creo el Espíritu Santo puso en mí, y para eso quiero que me acompañen a una lectura en Miqueas capítulo 6 versículo 8. Vamos a darles un momentito. Miqueas capítulo 6 versículo 8. Y dice así la palabra del Señor: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amor, misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta es la palabra de nuestro Señor. Con esta palabra el Espíritu Santo me ha regalado un mensaje para transmitirles, que se ha titulado: la iglesia no es un tribunal, es un hospital. Y es que analizaba verdaderamente qué es el juicio de Dios. El juicio de Dios no es un acto de ira caprichosa. Siempre que hablamos de juicio pensamos en algo malo. Pero el juicio de Dios no es ira caprichosa, sino una manifestación de su carácter santo y perfecto. La Escritura declara que justicia y juicio son el cimiento de su trono, pero misericordia y verdad van por delante de su rostro. Y esto es maravilloso, porque empezamos a ver el carácter de Dios. Hay juicio porque Él es verdad, porque Él es santo, porque Él es perfecto. Pero no es un juicio que condena, porque la misericordia y la verdad van por delante de su rostro. Y esto es hermoso. Dios es perfectamente justo, pero también Él es profundamente misericordioso. Él no puede ignorar el pecado, evidentemente, porque su santidad así lo demanda, así dice Habacuc 1:13. Pero Él tampoco juzga sin amor, y mucho menos sin compasión. Si Dios no juzgara el mal, estaríamos en serios problemas. Por eso no tenemos que tenerle miedo al juicio de Dios. Más bien tenemos que sentirnos alegres y felices, porque si Él no juzgara el mal, la injusticia prevalecería, y el sufrimiento de los inocentes
quedaría sin respuesta y quedaría impune. Estaríamos completamente a la deriva de este mundo. Por eso es tan hermoso y maravilloso el juicio de Dios. La Escritura afirma que Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, dice Salmos 9:8. Así, el juicio de Dios no debe ser motivo de temor, sino más bien de esperanza para los oprimidos, porque asegura que el mal no tendrá la última palabra y que el juez de toda la tierra hará lo que es justo, como dice en Génesis 18:25. Hermanos, si es que la Escritura nos enseña que el juicio de Dios es real. Hay gente que ha querido agarrar el Evangelio y hacerlo más light, pero no, el juicio de Dios es real y es universal. En Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El juicio viene. Nada puede ocultarse por delante de Él, porque Dios no solo va a juzgar las obras, Dios no solo va a juzgar las palabras, sino que Dios va a juzgar las intenciones de nuestro corazón. Sin embargo, esta verdad no se nos da a nosotros para producir miedo, producir desesperación. Más bien es un llamado al arrepentimiento genuino, porque la palabra dice que Dios extiende su gracia a todo aquel que se vuelve a Él. Hay algo muy importante en las Escrituras que vamos a ver el carácter de Dios, y es que Dios siempre advierte y da oportunidades para arrepentirse. Lo vimos dándole una oportunidad al mundo, hablándole a través de Noé antes de que sucediera el diluvio. Y si no, lo podemos ver al pueblo de Nínive, que antes de dictar juicio envió a Jonás, y cuando se arrepintieron, ¿qué pasó? Tuvo misericordia de ellos. Ese es el juicio de Dios. No es un juicio para condenar. Lo vimos también en la caída de Jerusalén, como a lo largo de mucho tiempo, por siglos, estuvo enviando profetas para hablarle a su pueblo de Israel, porque Él no quería que el juicio llegara. Él quería un arrepentimiento genuino para poder depositar sobre ellos todo su amor y toda su misericordia. Todo esto nos revela que el juicio de Dios no es su última respuesta. Más bien, siempre será su última respuesta, nunca va a ser la primera, porque su corazón se inclina ante la misericordia, como Él mismo lo declara en Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿No vivirá si se aparta de sus caminos? Ahí seguimos viendo el carácter de Dios. Dios no quiere juicio condenatorio. Dios quiere un juicio que nos transforme y que nos lleve a volvernos a Él. Y Él está deseando depositar en nosotros su amor y su misericordia. Pero primero tenemos que tener conciencia de que ese juicio existe, de que Dios es justo, de que Dios no puede tapar y como decimos a veces comúnmente, dejar pasar el pecado. No puede, su santidad no lo permite. Pero sí extiende su amor y su misericordia para corregirnos a tiempo y que el juicio no caiga sobre nosotros. Otra faceta, otra parte del carácter de Dios hermoso que se ve en su juicio es la paciencia, porque la paciencia de Dios también forma parte del juicio, porque lo que hoy muchos llaman tardanza en realidad es misericordia, porque el Señor, dice la palabra, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
El Espíritu Santo me decía, cada día que el juicio final no llega, es que Dios nos está dando una nueva oportunidad de salvación. Y eso es movido solo por su amor y por su misericordia. Él sabe que no estamos listos para el juicio. Y el tiempo de Dios ya es, sí. ¿Y por qué no viene? Porque nos ama demasiado. Porque su misericordia es inmensamente hermosa. Por eso no ha venido. Por eso no ha venido. Porque todavía hay tiempo para que nos volvamos a Él con un arrepentimiento genuino. Porque dice la palabra que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero cuando ese juicio venga, ese juicio será perfecto, será justo, porque Dios no hace acepción de personas. Él conoce lo más oculto que haya dentro del corazón. Por eso, para quienes están sufriendo injusticia, el juicio no es una amenaza, es una esperanza. Si no, veámoslo cuando Dios dice que Él usa el juicio también para purificar a su pueblo y que finalmente traerá cielos nuevos, tierra nueva, donde habitará en justicia, dice la palabra de Dios. Hermanos, el juicio no destruye, ni el juicio final va a destruir, va a purificar, va a transformar. Y evidentemente nos está dando la oportunidad para nosotros también ser parte de esos elegidos que van a ser redimidos. Solo tenemos que entregar nuestro corazón, solo tenemos que llegar a Él con un arrepentimiento genuino. Y entonces ese juicio será algo maravilloso para nosotros sus hijos, para los que lo aceptamos a Cristo en nuestro corazón y nos rendimos a Él. Algo que yo meditaba es cuál es el papel de la iglesia. ¿Cuál es el papel de la iglesia en el juicio de Dios? ¿Estamos nosotros llamados como iglesia a juzgar el pecado, a juzgar al que está en pecado, sí o no? Y si estamos llamados a juzgar, ¿cómo debemos juzgar? Y es que la iglesia está llamada a discernir el pecado bíblicamente, pero no desde la dureza humana, sino desde la guía del Espíritu Santo. Cuando la Escritura dice, el espiritual juzga todas las cosas, como dice 1 Corintios 2:15, esa palabra lo que significa es examinar, discernir, evaluar. Pero debemos hacerlo espiritualmente y no para condenar ni atacar a nuestro hermano. El creyente espiritual analiza las acciones a la luz de la verdad, discierne lo correcto y lo incorrecto, pero lo hace teniendo la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16. Por eso la iglesia debe recordar que su llamado no es condenar a las personas, sino discernir las acciones y restaurar al hermano, como lo enseña la Escritura. No juzgáis vosotros a los que estáis adentro, porque la corrección dentro del cuerpo de Cristo existe para cuidar la santidad de la iglesia, pero siempre debe hacerse con el corazón de Jesús. Porque la palabra exhorta, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Hermanos, yo no sé ustedes, pero esto es un mandamiento a nosotros. Cuando yo meditaba en esta palabra, yo dije, hijo mío, ¿en qué zapato nos metió Jesús? ¿En qué zapato nos metió? Porque la iglesia muchas veces se ha encargado de destruir al pecador
en lugar de restaurarle con espíritu de mansedumbre. La disciplina bíblica no busca humillar ni destruir, sino sanar y levantar y devolver al creyente al camino de Dios. Por eso, cuando la iglesia corrige con amor y con el fruto del Espíritu, con amor, con paciencia, con bondad, con mansedumbre, protege la santidad del cuerpo de Cristo, sí, pero también preserva el testimonio del Evangelio de que hay salvación en Cristo Jesús. Así la iglesia no se convierte en un tribunal de condena, sino un lugar donde la verdad confronta al pecado, pero la misericordia restaura al pecador. Así reflejaremos el carácter de Cristo, quien, como dijo Juan, vino lleno de gracia y de verdad. Y a mí me llamó poderosamente la atención el orden de esta palabra. No dijo verdad y gracia, dijo gracia y verdad. Porque es más grande la gracia y la misericordia de Dios que el pecado. Y Él ataca al pecado, pero restaura al pecador. Hermanos, a estas alturas debemos preguntarnos y hacer un examen de conciencia real. Y yo me preguntaba, ¿cómo está juzgando hoy la iglesia de Cristo? Porque muchas congregaciones han tomado el lugar de jueces y no siempre reflejan el corazón de Jesús. La iglesia ha caído en juzgar con hipocresía, viendo la paja del ojo del hermano mientras ignoran la viga de su propio ojo, como nos lo dijo el propio Jesús. Se ha juzgado para condenar y no para restaurar, exponiendo y avergonzando cuando la Escritura manda restaurar con espíritu de mansedumbre. Muchas veces el juicio dentro de la iglesia se ha hecho según apariencias externas, por cultura, por estilos, por tradiciones humanas, por leyes de hombres, muchas veces hasta por intereses propios, olvidando que Cristo enseñó allá en Juan 7:24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. En otras ocasiones se ha juzgado sin misericordia, pese a que la Escritura advierte sobre esto. Juicio sin misericordia se hará sobre aquel que no hizo misericordia. También sucede que el juicio nace del orgullo espiritual, como aquel fariseo que se creía mejor que el publicano, o se ejerce con ira, con dureza, con desprecio, cuando el fruto del Espíritu es mansedumbre y dominio propio. Y quizás lo más grave que vemos hoy dentro de la iglesia es que se juzga sin amor, olvidando que la palabra enseña que aún teniendo verdad, conocimiento y autoridad, sin amor nada somos. Hermanos, cuando en nuestro juicio dejamos de reflejar el carácter de Cristo, se deja de ser discernimiento espiritual y se convierte en religiosidad. Y ese fue precisamente el espíritu que Jesús confrontó más fuertemente en los fariseos, porque los fariseos imponían cargas tan pesadas sobre otros miembros y ellos mismos no movían un dedo para moverlas, como les dijo el propio Jesús. Limpiaban lo de afuera del vaso, pero lo de adentro estaba lleno de hipocresía y de injusticia. Por eso el Señor los reprendió firmemente, llamándolos hipócritas y mostrando que una religión sin misericordia, sin humildad y sin amor no refleja el corazón de Dios. Amados hermanos, miremos más a Jesús. Miremos más a Jesús. Hace unas semanas hablábamos de conocer al verdadero Jesús.
Y es que ahí vamos a ver al modelo perfecto de cómo debe caminar la iglesia. Él no solo fue nuestro Salvador, también es nuestro Maestro, nuestro guía. Y sobre todo es nuestro ejemplo perfecto de cómo tratar a nuestros hermanos. Si la iglesia hoy quiere reflejar verdaderamente el corazón de Dios, debe aprender a mirar, discernir y actuar como lo hizo Jesús. Porque Jesús nunca probó el pecado. Porque la verdad de Dios no puede mezclarse con la mentira. Él confrontó la hipocresía de los fariseos, denunció la injusticia, expuso la incredulidad, pero lo hizo con una autoridad que no nacía del orgullo propio, sino de la verdad de Dios y del amor de nuestro Padre. Así corregía Jesús, así juzgaba Jesús, así nos enseñó Jesús y así nos lo dejó en las Escrituras para que pudiéramos seguir sus pasos. Su juicio no era cruel, su juicio no humillaba, su juicio era un llamado a despertar, a volver al camino de la vida. Sin embargo, el corazón de Jesús se revelaba de una manera aún más profunda cuando enfrente encontraba a un pecador quebrantado. A ese no le hablaba con la dureza que le habló a los fariseos, porque él sabía distinguir entre el orgullo que voluntariamente se resiste a Dios, pero también sabía identificar a un corazón que aún en medio del error anhelaba volver a Cristo aunque no sabía cómo. Y esa fue su gran bandera, ir por eso, por los débiles, por los que están en pecado, por los que no saben cómo abandonar el pecado, y con amor, gracia y misericordia hacerlos volver al camino de Dios. Por eso fue firme con los hipócritas religiosos, pero lleno de misericordia con los que estaban heridos por el pecado. Y hay un ejemplo maravilloso, no solo para ver la misericordia de Jesús, sino para que nosotros lo apliquemos en nuestra vida. Y es cuando ante él llevaron a la mujer sorprendida en adulterio. Todos esperaban condena, todos estaban con su piedra lista en la mano, pero Jesús reveló el corazón del cielo cuando dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En esas palabras se ve el equilibrio perfecto del juicio de Dios, porque Él no ignoró el pecado, en ningún momento aceptó el pecado, Él reprendió el pecado, pero no condenó a la persona, no condenó a la persona, y más aún le dio la oportunidad de tener una vida nueva. Y es el mismo poder que Dios depositó en cada uno de nosotros. Y es el gran llamado, y es la gran comisión, es la gran responsabilidad que nosotros como cristianos tenemos de enfrentar fuerte el pecado con la verdad, pero con el amor y la misericordia para restaurar a ese hermano. Porque el corazón de Jesús siempre ha sido para salvar. Él mismo lo declaró: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús nunca vino a destruir, Él vino a salvar. Porque donde otros veían fracaso, Él veía una historia que todavía podía ser redimida. Donde otros veían culpa, Él veía una vida que podía ser transformada por la gracia, el amor y la misericordia. Por eso la iglesia debe aprender a discernir como Cristo. El discernimiento espiritual, guiado por el Espíritu Santo, busca restaurar, sanar y levantar. Pero el juicio religioso, el legalismo, nacido del orgullo, de las tradiciones humanas,
solo produce condenación, culpa y temor. El discernimiento mira el corazón, mientras que la religiosidad se queda en las apariencias. Por eso ahora hay más gente afuera de las iglesias que adentro. Hay más amor, más misericordia, más comprensión afuera que adentro. Para cerrar, quiero que recordemos 5 principios que Cristo nos dejó en las Escrituras. Fue tan meticuloso Cristo en esto, en esa comisión que le dio a la iglesia, que nos lo dejó allí en su santo evangelio. Y es para que nosotros lo apliquemos a nuestro discernimiento espiritual dentro de la iglesia. Estos principios nos enseñan que la disciplina bíblica no busca condenar, sino restaurar al hermano, preservar la santidad del cuerpo de Cristo, pero a través del amor, de la misericordia, y entendiendo que vamos a ser fuertes contra el pecado, pero llenos de amor y misericordia sobre ese hermano al cual Cristo a través de ti quiere restaurar. No te quites esa oportunidad de ser utilizado por el Rey de Reyes para ganar un alma para el cielo. Ese primer principio es la corrección personal y en privado, como lo vemos en Mateo 18:15. Dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Nos llama a una corrección personal y en privado. El primer paso siempre es hablar directamente con nuestro hermano, sin exponerlo públicamente, sin hacer murmuración, como pasa muchas veces, que en vez de corregir al hermano, le contamos a toda la congregación lo que sabemos de él, y no tenemos la valentía ni el carácter de Cristo para llamarlo con amor, con misericordia, y decirle eso que el Espíritu Santo está poniendo en nuestro corazón. Porque la corrección privada busca proteger la dignidad de ese hermano, evitar la vergüenza pública, abrir un espacio para un arrepentimiento sincero. El objetivo de este paso no es demostrar que alguien tiene la razón, sino ganar al hermano y restaurar esa relación con Cristo. Sí tenemos que corregir, pero hagámoslo con amor, con misericordia y con el carácter de Cristo. El segundo principio dice confirmar con 1 o 2 testigos. Ahí mismo en Mateo 18:16 dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conteste toda palabra. Si el hermano no te escucha, si el hermano no aceptó esa exhortación que le estás haciendo con gracia y misericordia, toma a 1 o 2 testigos espirituales. Porque este segundo paso lo que busca es una presencia de personas igualmente espirituales, con el fin de evitar injusticias y acusaciones falsas. Es para confirmar los hechos, pero teniendo en cuenta la sabiduría que da el Espíritu Santo, y es aumentar la oportunidad a nuestro hermano de que se arrepienta. Este paso muestra que en la congregación, en la iglesia, debe hacerse la corrección, debe hacerse con justicia y con prudencia, y no con impulsos y emociones. El tercer paso dice involucrar a la iglesia. Mateo 18:17. Si no los oyeres, estamos hablando que fuimos con los 2 testigos, y dice aún más el Señor:
si no los oyere, dilo a la iglesia. Si la persona persiste en su pecado y rechaza las advertencias anteriores de la comunidad de fe que fue a interceder por él, aconsejar y ayudar, entonces lo llevamos a la iglesia. Pero es que la iglesia debe ser una familia espiritual que busca rescatar al que se desvió. Entonces tenemos que tener mucho cuidado como iglesia cuando nos veamos en un caso de estos, porque el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, tiene que estar muy presente para tener ese discernimiento espiritual de poder expulsar el pecado, restaurando al hermano. Hay un caso que a mí me causó mucha controversia y es el punto 4, y es la separación temporal si no hay arrepentimiento. Mateo 18:17 dice: y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y debo decirle que personalmente yo decía: Espíritu Santo, ¿de verdad? ¿De verdad podemos llegar a eso? Y yo mismo me lo cuestioné y me contrarié. Pero es que si el pecado persiste sin arrepentimiento y con una voluntad genuina de no querer someterse a la corrección de Dios, debe darse una separación temporal de la comunión. Pero lo que sí me decía el Espíritu Santo es que este paso no tiene como propósito castigar y humillar. Al contrario, es hacer visible la gravedad del pecado, para que esta persona pueda reflexionar y vuelva al camino de Dios, porque incluso esta medida extrema debe de tener un propósito redentor. Nunca puede ser castigo. Y el último, ahí yo dije: qué hermoso es ver el amor y la misericordia de Dios, porque allá en 2 de Corintios capítulo 2 del 6 al 8 dice: debéis más bien perdonarle y consolarle, para que no sea consumido por demasiada tristeza. Y es que ese punto es restaurar con amor cuando hay arrepentimiento. Cuando el hermano reconoce su falla, su pecado y se arrepiente, la iglesia debe recibirlo nuevamente con amor, con gracia y con misericordia. Las Escrituras enseñan que la disciplina bíblica siempre apunta a la restauración. Por eso la corrección debe hacerse con mansedumbre, con humildad, con misericordia, con amor. Y cuando entendamos esto a la luz de las Escrituras como iglesia, entonces comprenderemos el verdadero llamado que tiene la iglesia. Como dice Gálatas 6:1, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y como dice Santiago 2:13, la misericordia triunfa sobre el juicio. Siempre va a ser así, porque así es el carácter de Dios, y así debe ser nuestro carácter. Tenemos que juzgar con amor y misericordia, no con juicio, no con condenación. Amados hermanos, cuando entendemos el juicio de Dios a la luz de las Escrituras, nuestra mente es renovada. Nuestra mente es renovada. Comprendemos que Dios no juzga desde la dureza, sino desde su santidad y su amor. Y en Jesús vemos el equilibrio perfecto de verdad que confronta el pecado, pero de un amor y una misericordia tan grande, tan inexplicable, que restaura al pecador. Por eso la iglesia debe recordar algo fundamental: no fuimos llamados a dictar juicio para destruir,
sino a discernir para restaurar al hermano. Y Cristo nos enseñó que la corrección en su iglesia siempre debe ser para ganar al hermano, para levantar al caído y conducirlo nuevamente al camino de la vida. Para eso somos llamados, a discernir el pecado. Porque la iglesia nunca fue llamada a ser un tribunal de condena, sino fue llamada a ser un hospital del alma, un lugar donde el pecado es confrontado con la verdad, pero donde el pecador también encuentra gracia, misericordia y una nueva oportunidad de volver a Cristo. Un lugar donde los que han caído pueden ser levantados nuevamente, donde los heridos son sanados y donde Cristo sigue restaurando vidas a través del amor que usted y que yo podemos reflejar al hermano que está caído. Hermanos, que el Espíritu Santo renueve nuestra mente para que como iglesia seamos firmes contra el pecado, pero llenos de misericordia hacia el pecador, que seamos capaces de reflejar el carácter de Dios, una justicia que guarde la santidad, pero un amor y una misericordia que siempre abra una puerta de perdón y de restauración para el que lo necesita. Hermanos, esta es la palabra que el Espíritu Santo hoy nos ha traído. Yo obedientemente hablo al intelecto, pero sé que el Espíritu Santo nos habla al corazón, y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra queda sellada en nuestros corazones, hermanos, porque es cierto que se acerca el juicio de Dios, y si Dios no lo ha enviado es porque su misericordia es más grande, es porque su amor trasciende cualquier entendimiento. Y lo que Dios está esperando es que nosotros, sus hijos, los que fuimos rescatados, los que conocimos la gracia de Dios, los que conocimos esa misericordia, los que hemos visto la gloria de Dios, nos levantemos y salgamos a reflejar el carácter de Dios a nuestros hermanos que aún están perdidos. Por eso Dios no ha venido, porque su iglesia no ha asumido el rol que le corresponde, porque su iglesia no ha sido capaz de amar al pecador como lo amó Jesús, de amarlo para traerlo, para confrontarlo con la verdad, pero para restaurarlo con gracia y amor. Que esta palabra una vez más quede sellada en nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que me estás dando, Padre Celestial, de salir de estas cuatro paredes a reflejar tu carácter, amar al que está caído, a dejar las 99 e ir por el que se perdió, Señor Jesús. Encomiendo esta a tu iglesia, Señor Jesús, para que tú le hables al corazón, para que tú entregues los ministerios que tengas que entregar, para aprovechar, Señor Jesús, verdaderamente este espacio de amor y misericordia que tú estás dando, de no ejecutar tu juicio hasta que tu iglesia vaya por los que aún están perdidos. Que todo lo que hagamos, Señor Jesús, al salir de este lugar, sea para tu obra, que sea para bendición de tu pueblo, pero que sea para tu honra y gloria, en el nombre de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios.